¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en el análisis de la quiniela de esta jornada. Y aviso, esto no es un repaso táctico de pizarras y flechitas. Llegamos a ese punto crítico de la temporada donde la táctica pura, digamos que pasa a un segundo plano ante algo mucho más primitivo, la cabeza. Tenemos muchísimo en juego, peleas habido a muerte por no bajar, luchas a cara de perro por entrar en Europa, y ciudades enteras soñando con el ascenso. Así que venga, vamos al lío y a desglosar todo esto. Para organizarnos, lo hemos dividido en 4 bloques muy claros. Primero, el contexto emocional. Segundo, la fortaleza local. Tercero, las dudas, la presión y las crisis. Y para rematar, el pleno al 15. Vamos allá. Empezamos con el primer punto, el contexto emocional. Fijaos en esta frase porque da en el clavo. A estas alturas del año, el contexto emocional y competitivo pesa literalmente más que cualquier esquema. Es decir, cuando las piernas ya no dan para más por la acumulación de minutos, es la cabeza la que te hace dar ese sprint extra. Ahora mismo da igual si juegas con un 4-3-3 o lo que sea. Lo que te da los 3 puntos o un empate que vale oro es saber gestionar los nervios, el pánico o la euforia. La supervivencia manda y la técnica se queda un poco apartada. Pasamos al bloque 2. La fortaleza local, el factor campo. Aquí tenemos la primera tanda de partidos donde jugar en casa es, sinceramente, una ventaja bestial. Apuntad, Elche contra Alavés nos quedamos con un 1x, Sevilla Español un 1 directo, Mallorca frente al Villarreal otro 1, y para el Athletic Valencia un 1 también. Pero bueno, lo interesante no es la X o el 1 de la Pabla, sino el por qué. Vamos a desgranar estas dinámicas. Un ejemplo clarísimo de lo que hablábamos. Imagina la escena, el Sevilla jugándose la vida ante su gente con una intensidad abrumadora y una necesidad absoluta de ganar. Salen a morder. Y enfrente, el Español, que ahora mismo es un equipo en caída libre, colapsando psicológicamente. Cuando juntas a un local desesperado con un visitante hundido, blanco y en botella. Pronóstico, un 1 rotundo para el Sevilla, sin duda. Ojo a este contraste que es buenísimo. El Mallorca sale a jugar con el cuchillo entre los dientes porque su permanencia en la categoría está en el aire. Es puro instinto de supervivencia. Y el Villarreal, pues, llega ya con los deberes hechos, con el billete para la Champions League en el bolsillo. Esa relajación, esa falta de tensión del submarino amarillo es la oportunidad perfecta para que el Mallorca apriete en su feudo y se lleve el partido. Así que apostamos al 1. Y claro, no podemos hablar de jugar en casa sin mencionar San Mamés. La catedral ya marca diferencias de por sí, pero sumadle que el Athletic viene con la moral por las nubes. Enfrente, un Valencia que aterriza muy tocado tras palmar en su último partido. Dinámicas totalmente opuestas. El empuje brutal de la grada empuja directamente hacia el 1. Es la opción más lógica aquí. Seguimos con la segunda tanda de equipos que se hacen fuertes en casa. Tenemos el Oviedo-Getafe con una X, el Burgos-Almería, un X, el Málaga-Sporting, un 1 clarísimo, y el Córdoba contra el Granada, otro 1x. Aquí hay matices súper interesantes. Nos detenemos un segundo en el Oviedo-Getafe. El Oviedo quiere despedir bien el año ante su público, lógico, pero el foco está en el equipo visitante. El Getafe llega en una dinámica malísima y, para colmo, bombazo, la noticia de la salida de José Bordalás. O sea, este tipo de inestabilidad en el banquillo te destroza la concentración de cualquier plantilla. Por eso vemos al Oviedo con una gran oportunidad de rascar algo, y de ahí esa X de empate. En resumen, el estadio propio se vuelve un muro de hormigón. El Elche, que nadie se olvide, es una roca en casa, así que nos cubrimos con el 1x. El Burgos sigue soñando despierto con meterse en playoff. No van a ceder fácil en su campo, 1x. Luego el Málaga, madre mía, vienen lanzadísimos tras ganarle al Eibar y la ciudad entera está con una ilusión brutal por volver a primera, así que un 1 como una casa. Y el Córdoba, que viene en una dinámica fantástica soñando también con el playoff, le ponemos un 1x por si acaso, porque el Granada sigue compitiendo francamente bien con Pacheta. Entramos en la sección 3, dudas, presión y crisis. Agarraos, que vienen curvas. Dejamos la comodidad del hogar y entramos en el barro, un territorio marcadísimo por el agotamiento mental y las crisis. Tenemos Atlético Celta, le ponemos una X, Real Sociedad Betis, 1x, Rayo Girona, Ceuta Castellón y Andorra Las Palmas, todos con un 2 claro. Y el Leganés Racing, otra X. Aquí el equipo que mejor gestione sus propios demonios se lleva el gato al agua. Fijaos en el Atlético de Madrid contra el Celta. Es el típico caso de resaca europea. El Atleti llega agotado, tanto física como mentalmente, tras el palizón de la Champions, y recibe a un Celta que se está jugando entrar en Europa con una motivación tremenda. Es un partido súper complejo, pero esa fatiga colchonera equilibra la balanza frente a la necesidad del Celta. Huele a empate a kilómetros, así que nos quedamos con la X. Y hablando de resacas,
Al Rayo Vallecano le pasa exactamente lo mismo. Llega cansadísimo de su viaje europeo. Pero ojo a la narrativa de este partido, que es oro puro. El Girona se la juega, sí, pero es que Michel vuelve a Vallecas. Ese componente emocional, ese plus de motivación extra del entrenador ante un Rayo que está bajo mínimos de energía, nos hace tirar de cabeza por la victoria visitante. Un 2 muy sólido en la quiniela. Por el norte, la Real Sociedad anda dejando muchísimas dudas y necesita espabilar ya. Pero es que el Betis llega con una urgencia brutal en la tabla, así que nos cubrimos sí o sí con un X. Por otro lado, atención a Las Palmas. Después de todo el lío de la jornada pasada, se juegan el ascenso directo ante el Andorra. Tienen que reaccionar obligatoriamente bajo una presión monumental, por lo que confiamos en su victoria a domicilio. Un 2. Y la tensión suma y sigue. El Castellón está obligado a ganar desesperadamente para seguir soñando con el ascenso directo, frente a un Ceuta que llega con mucha menos presión. Este 2 está clarísimo. Pero cuidado con el Leganés contra el Racing. Esto es lo que llamamos el clásico partido trampa. Al Racing le está entrando el vértigo y la presión del ascenso, y el Leganés también se la juega. ¿Qué pasa aquí? Mucho miedo a perder en ambos bandos. Y cuando hay miedo, se suele empatar. Directos a la X. Y por fin, la sección 4. El pleno al 15. Llegamos al plato fuerte del fin de semana, el partido que acapara todas las miradas, el clásico, Barcelona contra Real Madrid. Y no os hago esperar, el pronóstico es un 2-1. Un partido ajustadísimo, súper tenso, de esos que te tienen en el borde del sofá hasta el pitido final. Pero, ¿por qué este resultado exacto? A ver, esto es guerra psicológica en estado puro. Sobre el papel, el Barça parte con una superioridad evidente ahora mismo, aprovechando ese entorno, digamos, que algo revuelto y complicado que rodea al Madrid. Pero, ¿para qué nos vamos a engañar? El orgullo del Real Madrid no se puede subestimar jamás. Van a salir a competir al máximo, mordiendo en cada balón, aunque solo sea para evitar la humillación de que su eterno rival celebre la Liga en su propia cara. Es una mezcla explosiva, la necesidad del Barça de coronarse frente a la pura resistencia anímica del Madrid. De ahí ese ajustado 2-1. Para terminar, quiero que nos quedemos con esta reflexión. La táctica nos ha traído hasta aquí, sí, pero este fin de semana lo que va a decidir los partidos es el umbral de sufrimiento y el corazón de las plantillas. ¿A quién le pesará más la camiseta y quién se hará enorme ante la adversidad? Ha sido un auténtico placer repasar todo esto y nos espera una jornada apasionante para ver cómo la mente dicta sentencia en el césped. Un abrazo y hasta la próxima.